Código infarto y falsos positivos, un análisis descriptivo. Bueno, soy Eva Giner del Hospital Dr. Peset, R4, y os voy a presentar el código infarto y sus falsos positivos, un análisis descriptivo. Como sabemos, el intervalo de tiempo hasta el tratamiento es vital para aquellos pacientes que tenemos una sospecha de tener un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Por eso el primer contacto médico es muy importante, es aquel momento en el que el paciente es evaluado por un médico que evalúa las pruebas complementarias y la situación clínica y puede proporcionar alguna intervención inicial. Entonces, en este contexto y hablando del código infarto, puede evaluar el electrocardiograma, el contexto clínico y la estabilidad hemodinámica y, si lo requiere, activar el código infarto, intentando administrar un tratamiento inmediato de reperfusión. Pero que estos tratamientos no son inocuos para el paciente, entonces tenemos que saber bien a quién vamos a administrar este tratamiento o a quiénes vamos a activar el código infarto. Sobre todo porque sabemos que hay unos falsos positivos, que son aquellos pacientes en los que se activa el código infarto, pero que luego en el cateterismo no tienen lesiones coronarias oclusivas. En este sentido, los objetivos de nuestro estudio son describir las características de los pacientes ingresados en el servicio de medicina intensiva después de la activación del código infarto durante el año 2023 y también evaluar las diferencias entre aquellos que fueron falsos positivos con respecto a las características de los verdaderos positivos. Realizamos un estudio observacional retrospectivo de los pacientes mayores de 18 años en los que se activó el código infarto por un escasez o un equivalente con la clínica compatible. Se estudiaron variables demográficas, antecedentes, características del episodio y evolución y las características de los falsos y los verdaderos positivos. Para las variables cualitativas se expresaron mediante porcentajes, las cuantitativas mediante mediana y rango intercuartílico. Para la comparación de grupos se utilizó chi cuadrado para las variables cualitativas y Udeman-Whitney para las variables cuantitativas. Con todo esto, tuvimos 103 pacientes en los que se activó código infarto. La mediana de edad fue de 67 años, el 77% fueron varones, el 55% tenían hipertensión arterial, alrededor del 50% tenían dislipemia y también eran fumadores. Y solo un 11,7% tenían infartos previos y un 3% un bloqueo de rama izquierda previa. La mayoría de los cateterismos se realizaron en el hospital de referencia, hasta un 75% de los pacientes, y 24,3% de los cateterismos se realizaron en nuestro hospital. ¿Qué criterios se siguieron para la activación del código infarto? Sobre todo la elevación del ST en más de 2 derivaciones. Y luego hay otros casos que también se activó el código infarto, como en bloqueo de rama izquierda de novo, bloqueo de rama derecha de novo y también en descenso del ST en más de 8 derivaciones con un ascenso en V1 y o AVR. Y vemos que de esos 103 pacientes que se activó el código infarto, 92 fueron verdaderos positivos, pero 11 fueron falsos positivos. Y entre estos falsos positivos vemos que había mayor proporción estadísticamente significativa de mujeres y también mayor proporción de pacientes que en el momento de la activación del código infarto ya conocían que tenía un bloqueo de rama izquierda. En cuanto a los servicios de activación del código infarto, la UCI activó 71 de los casos, el SAMU activó 14, urgencias 6 y 11 que nos derivaban de otros hospitales u otros servicios. Y en cuanto a esto, de los 71 pacientes que activó el código infarto la UCI, el 11,3% fueron falsos positivos, que fueron 6 casos. De los 14 que activó el SAMU, 9,1% fueron falsos positivos, que fue un caso, y de los 6 que activó urgencias, el 33% fue falso positivo. Y los diagnósticos al alta de estos falsos positivos que no muestran una oclusión coronaria en el cateterismo, al alta se catalogaron como minoca, miocarditis, Takotsubo u otras miocardiopatías. En conclusión, en nuestro medio, el servicio de medicina intensiva activa la mayoría de los códigos infarto, hasta casi el 70% de los códigos,
Y nuestra serie, sobre todo hablando de los que activa la UCI y que luego son falsos positivos, tuvo un porcentaje de falsos positivos del 11,3, que es similar a otras series descritas, y que las mujeres y los pacientes que presentan un bloqueo de rama izquierdo de manera previa presentan mayor proporción de falsos positivos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena. Bueno, atendiendo a la expresión clínica diversa en función del género, que hoy en día es un tema ya patente y del cual empezamos a tener mayor noción, ¿consideras que quizá debiéramos tener especial cautela en este grupo que ya te ha presentado mayor riesgo de falsos positivos, como son las mujeres y los pacientes con bloqueo de rama izquierda? Sí. Y luego preguntarte, no sé si empleasteis los criterios de Ergabosa para la realización del CATE. ¿De qué, perdón? ¿Los criterios de Ergabosa? Claro, sí. En cuanto a la primera pregunta, sí que es verdad que las mujeres no siempre presentan los síntomas clásicos ante un infarto. Entonces, puede ser que confundamos los síntomas que tenga una mujer a la hora de activar un código infarto. Habría que estudiarlo mejor. También es verdad que no solo basta con la clínica, sino también tiene que tener muchas veces, algo en el electro como para que tengamos la seguridad de activar un código infarto. Pero sí que sería interesante ver si en las mujeres, por la clínica no tan habitual que tienen en los códigos, pues eso influye a la hora de después encontrar más falsos positivos. Porque también las series descritas, hay una serie catalana también, encuentran que hay una mayor proporción de mujeres con falsos positivos. Entonces, es interesante saber si se debe a la clínica o qué otros factores pueden estar influyendo. Y en cuanto a los criterios de Esgarbosa, muchas veces no se utilizan. Entonces, yo creo que aquí encontramos que activamos bloqueos de rama izquierda, códigos infartos, y que luego no sean lesiones oclusivas, porque en el momento, sí que es verdad que en el momento de urgencias yo creo que sería conveniente igual pararse un poco, verlo bien antes de ir corriendo al cateterismo y pues hacer que el paciente reciba un tratamiento que tampoco es inocuo. Al final el cateterismo es algo agresivo. Sí, me parece que es algo que debemos buscar, un poco de mantener la calma, aunque sea unos minutos, para valorarlo todo bien. Bueno, no es una pregunta, simplemente decir que efectivamente sí que hay más frecuencia en las mujeres, como has dicho, pero también diagnosticasteis muchos MINOCA, ¿no? Que no deja de ser un infarto, aunque no haya obstrucción en las coronarias, y podría justificar vuestro resultado. Sí, lo que pasa es que cuando se diagnostica de MINOCA, revisando un poco los pacientes, sobre todo después de cara al alta, cuando se va a la sala, que se termina todo el estudio, me daba la sensación de que muchas veces se catalogaba de MINOCA sin llegar totalmente al diagnóstico de MINOCA, sino como un diagnóstico, pues era un MINOCA. ¿Pero no les hacíais ventriculografía? Muchas veces no se hacía la ventriculografía. ¿Y test de provocación hicisteis en algunos de estos de vasoespasmo? No. Muchas gracias. De nada.